Manu, me siento huérfano. Me falta el Tour de Francia por las tardes y estoy desamparado, desangelado. No sé lo que hacer. Acaba de terminar el Tour. Bueno, ha ganado Pogačar. Sobrado. Yo creo que es gracias a las manos de Joseba Alguezabal. Ese tiene mucho que ver, pero estoy desangelado. Me falta el Tour. Oye, a mí también me está pasando, ¿eh? Mira que llevo unos años que no lo he seguido tanto, pero este año lo he seguido bastante y sí, ha sido parar el Tour y, no sé, una sensación de vacío. Ya tendremos con qué solucionarlo, tenemos para sustituir un montón de actividades y nosotros mismos tenemos que andar en bici, Josema. Sí, a ver si retomo de manera más en serio las pedales porque no se puede estar tanto tiempo parado. Bueno, ya verás qué ganas de andar en bici os entra después de escuchar el programa de hoy. Jon Iriberri, una eminencia que tenemos aquí en Vizcaya alrededor del mundo de la bici y de la biomecánica. Muchísimos años de profesional. Un pionero de la biomecánica moderna. No os lo perdáis. Vamos allá. Estás escuchando Pedalea Vizcaya, el podcast de actualidad sobre el mundo de la bici de la Federación Vizcaína de Ciclismo, con Josema Fuente y Manu Gómez. Ongue Torri, seguimos con otro programa de Pedalea Vizcaya. Todavía con el Tour dando vueltas sobre nuestras cabezas y con Pogačar en boca de todo el mundo, cómo no. Menuda exhibición. Poca representación de Vizcaya hemos tenido al final, con dorsal, pero mucho dentro de los coches, en los autobuses, en las zonas de prensa y, cómo no, en las cunetas. Esa marea naranja se ha ido desplazando con las camisetas del Atleti, de la Real. En definitiva, seguimos estando allí. Y hoy tenemos aquí a uno de esos actores que ha estado en la carrera entre bambalinas. Jon Iriberri, biomecánico del Team Visma Lease a Bike. Kaixo, pues sí, el ciclismo se está haciendo cada vez más especializado y tecnológico. La alimentación, la psicología, la estrategia, el manejo de los datos, la aerodinámica. Cuando hablamos de la élite, todo cuenta para ahorrar fuerzas, ganar tiempo o aumentar la velocidad. Comentaremos con Jon la importancia de la colocación del ciclista sobre la bici, una de sus especialidades. Y como apasionado al ciclismo que es, también hablaremos de los nuevos inventos, los nuevos y futuristas cascos, las gafas con carenado en la nariz, los monoplatos, las cubiertas con dibujo aero. ¿Y qué será lo siguiente? Esto lo hablaremos con Jon. Y le preguntaremos después de repasar la actualidad. Pero antes de todo, como en el resto de programas, quiero agradecer al Centro de Quiromasaje Josema Fuente, de la calle Luchana número 6 de Bilbao, por ayudarnos con la producción de este podcast y apostar por la información más cercana. Ya sabéis, para cualquier tratamiento funcional y muscular os podéis poner en contacto con el centro. Y ahora sí, Josema, vamos a contar todo lo que ha pasado en Vizcaya en los últimos días. Cómo no, con el verano no paran de llegar las carreras y la semana pasada se disputó la Bizkaiko Loreak International de Féminas Junior con victoria en la general después de 2 jornadas de Kat Ferguson del equipo Shiven Axpex RT. La inglesa se impuso en las 2 etapas, en Abadiño y en Yurreta. La primera corredora vasca en la general fue la guipuzcoana de Landoain, Irati Aranguren, que fue cuarta. La primera vizcaína fue Laida Hierro. Esta última semana de julio tenemos la 8ª prueba de la Copa Vizca Bicidenda de cadetes en Berango y la primera del nuevo torneo de verano de la Federación Vasca Junior, el Udaco, con el Gran Premio Paco Cepeda en Sopuerta. Y como adelantamos en el anterior programa, se ha inaugurado ya en Lemoa el nuevo Skill Park Luis Zubero, con la presencia de un montón de ciclistas ilustres vizcaínos y la presencia de la Academia Más que Flow, que hizo una exhibición y dio una masterclass a los niños y a las niñas de la comarca para que se iniciasen en el uso de las instalaciones. Presentación del Euskaltel en el Artium. Euskaltel Euskadi ha presentado este miércoles el equipo de 8 ciclistas que competirán en la Vuelta a España, del 17 de agosto al 8 de septiembre. Xavier Berasategui, Mikel Vizcarra, Joan Bou, Chomin Juaristi, Gotzon Martín, Luis Ángel Maté y los alaveses Jon Aberasturi y Víctor de la Parte son los 8 elegidos por la dirección técnica del Euskaltel Euskadi para afrontar la ronda española, según ha anunciado Jorge Azanza, responsable deportivo de la escuadra vasca en el acto realizado en el Museo Artium de Vitoria-Gasteiz. Bueno, mucha suerte para ellos y a ver si se va despejando su futuro. Y para terminar este espacio, vamos a comentar un poco a ti que te gusta el final del Tour. Ganó Pogačar,
La semana pasada hicimos unas previsiones que no se han cumplido. Bueno, era más un deseo, ¿no? Un deseo de espectáculo que... Sí, el espectáculo yo creo que se ha dado. Al final, Tadej Pogačar está a un nivel estratosférico. Estamos hablando de un ciclista de época que va a marcar un hito en la historia. Si todo transcurre con normalidad y no se lesiona, por las ganas que tiene, por las cualidades que tiene y por la actitud que tiene. Me parece algo simplemente espectacular y digno de ver. Allá donde vaya, me da igual que sea una gran vuelta, una clásica, y cuidado también ahora en las cronos porque es que va como un auténtico avión. Josema, vamos a hacer una previsión. ¿Vendrá la vuelta? Porque ese anuncio de que no va a los Juegos Olímpicos, no sé, huele a descanso, ¿no? Si tú quieres ser un ciclista de época y quieres marcar un hito, yo si fuera él, yo iría a la vuelta, iría a ganar la vuelta. Nadie en la historia ha ganado las 3 grandes en la misma temporada. Absolutamente nadie. Ni el más grande de la historia, que ha sido Eddy Merckx. Estamos hablando de un ciclista que tiene más de 500 victorias en la buchaca. 5 Tours, 5 Giros, Vuelta, 3 mundiales, infinidad de clásicas. Lo ganaba absolutamente todo. Un auténtico caníbal. Otra época sí, pero él tampoco lo hizo. Yo creo que Tadej Pogačar tiene la oportunidad de ser el único y seguramente el único en la historia. Bueno, y además yo creo que el equipo ha dejado sin gastar muchas balas en el Tour que también podría aprovechar en la Vuelta. Esa ayuda todavía no la ha utilizado completamente. Tiene un equipazo. Me acuerdo en un programa de radio que tuve anteriormente que invité a Josean Fernández Machín y dijo: vamos a ser el mejor equipo del mundo. No se equivocó. Josean, no te has equivocado. Tenéis un equipo simplemente espectacular y que nos está dando unas alegrías inmensas a los que nos apasiona el ciclismo. No nos vamos a olvidar también de lo que hizo Vingegaard, que ya lo dijimos el otro día, Evenepoel. Ha habido corredorazos que en este Tour no han brillado tanto, como puede ser Van der Poel, Van Aert también. Sí. Ahí están. Yo creo que es un año raro con los Juegos Olímpicos y que no se nos olvide pues felicitar otra vez a Mikel Landa con ese quinto puesto. Espectacular, me ha encantado. Sí. Viva el landismo. Mira, voy a saludar a Juanjo de Espinosa de los Monteros, que es un landista, pero de estos que mataría por él. Y Juanjo, te envío un gran abrazo porque Mikel Landa y tú estáis de enhorabuena. No, que la verdad es que nos alegramos un montón que por fin haya tenido suerte y madre mía, es que vivimos en una sociedad que un quinto no se valora lo suficiente. Es verdad. Mira, lo que sí podemos decir es que todos los que han estado entre los 10 primeros no se han dejado nada en la carretera. Lo han dado absolutamente todo. Y eso es de agradecer. Esto es el ciclismo, no dejarse nada. La pasión, la entrega, la disciplina, el trabajo. Y es por eso el mejor deporte del mundo. Pues nada, pasamos, si te parece, con la entrevista a Jon. Es una suerte tenerle hoy y estamos ya impacientes por preguntarle cosas. Pues venga, vamos con ello. Tenemos el placer de presentar a un invitado que conozco hace bastantes años y que es uno de los pioneros de la biomecánica moderna. Estamos hablando de Jon Iriberri, licenciado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte. Vamos a decir que es IBEF, como era antiguamente. También máster en alto rendimiento deportivo del Comité Olímpico Español. Ha sido responsable de la biomecánica de equipos como el Movistar Team y del Trek Academy. Y lleva 8 años ya con el Team Visma. Lease a Bike. También CEO de la empresa Custom for Us. No sé si lo he dicho bien, pero creo que es así. Jon, bienvenido. Gracias. Comienzo yo a preguntarle, lo que tú Josema, quieras. perdona, Jon, bueno, luego volvemos con otras cosas, pero acaba de terminar el Tour. Tú el Tour, como, bueno, creo que eres una parte implicada en un equipo Pro Tour, ¿el Tour lo has visto como espectador o lo has visto como un trabajo? ¿Lo has seguido con la pasión de un aficionado o como un profesional? Pues como me ha tocado trabajar durante prácticamente todo el Tour y prácticamente todos los días, si no recuerdo mal, pues lo he vivido como un trabajo que es lo que es. Yo creo que con el paso de los años y demás, no es que las cosas no te generen emoción, pero quizá ya no lo vives con la intensidad que lo puede vivir un aficionado desde fuera, precisamente porque el efecto del trabajo es eso, ¿no? Que te anestesias ante todo eso. Pero bueno, lógicamente pues celebras las victorias y lamentas las derrotas, eso siempre. Pero igual con menos efusividad, o igual también ese efecto de la edad, no lo sé. Entiendo que tus miradas son continuas hacia el Visma, ¿no? Estás todo el rato un poco en tensión con ellos.
Sí, el trabajo pivota en torno a nuestros 8 corredores, cuando están los 8 de pies encima de la bicicleta, y la referencia que utilizamos generalmente suele ser la de los rivales. Podemos utilizar referencias propias de otros años, de otras carreras o de otras situaciones, pero normalmente en el Tour pues vamos a decir que miras un poco más con un microscopio más allá de las diferencias que has sacado o que te han sacado en función de qué han sido y qué es lo que podríamos hacer o dejar de hacer para que no nos las sacaran en este caso, ¿no? Nosotros no hemos sacado tantas diferencias, al menos no al primero. ¿Has estado muchos días por allí in situ o, bueno, tiras de televisión, vídeos? Pues tenemos un sistema de interconexión a través de un ordenador, prácticamente es como si estás allí, porque estamos conectados a través de sistemas de circuito cerrado de cámaras, entonces pues nos estamos viendo todos la cara, aunque cada uno estemos separados, pero sí, estuve en la salida y hasta la primera crono, y el plan era volver en la segunda crono, pero bueno, visto que para nosotros el adelantar puesto o retrasar puesto en la clasificación general era pues en principio poco previsible, pues decidimos mi presencia en Niza no era necesaria y no fui a Niza. Ya que hablas que estuviste hasta la crono, el casco ese galáctico que llevan, tú eres uno de los responsables y artífices de esa maravilla que, vamos, eso parece sacado de la Guerra de las Galaxias. Tú le presentas eso a un ciclista, ¿qué piensa? ¿Qué te dijeron? Incluso los responsables del misma. Bueno, pues si hablamos de los ciclistas, en principio a los ciclistas, como a casi cualquier otra persona, no es que les guste llevar cosas excesivamente estrambóticas o que van a llamar en exceso la atención, ¿no? Porque salvo que uno sea un exhibicionista en vida, pues normalmente nos gusta pasar un poco más desapercibidos. Este casco obviamente no colaboraba en ello y como cualquier otra cosa que propongas y que se salga de los cánones estéticos normales, pues va a llamar la atención. Y en este caso, pues bueno, yo creo que fue público y notorio que cuando el casco salió a la luz y lo presentamos, pues bueno, pues supuso, sobre todo porque tapa una parte del cuerpo que es relativamente llamativa para nosotros, que es la cara, ¿no? Es como si te atrapa otra parte, igual llamaría menos la atención. Si sería un guante raro, no llamaría tanto la atención, pero claro, el casco te tapa la cara y te tapa parte de la cara y bueno, da un aspecto así un poco galáctico, siniestro. Y por eso, precisamente por el cambio de aspecto que tenía, llamó mucho la atención, sobre todo a medios de comunicación que rara vez se han interesado por el ciclismo, ¿no? Pero pues bueno, era la noticia estrambótica, digamos. Los ciclistas reaccionan de esa manera, pero bueno, pues entienden que es una herramienta de trabajo, que si realmente genera las ventajas que promete y que nosotros de alguna manera intentamos conseguir y que esto se transforma en beneficio para todos los que lo usamos, lo aceptan de buen grado, pero bueno, la primera reacción es la que podría tener cualquiera, ¿no? Pues estás un poco ahí a caballo entre el escepticismo y las no ganas de ponerte algo que te convierte en un personaje extraño, pero bueno, ya eso se pasa con el tiempo, como todo. Claro, tú eres uno de los artífices de esta maravilla tecnológica, tienes que poner sobre la mesa, ¿no? Una serie de argumentos para decir, bueno, esto es bueno por algo. ¿Qué es ese algo que tú expones y por qué ese casco habéis llegado a la conclusión de que tiene que ser el que tienen que llevar en las cronos? Bueno, pues en parte, por mucho que creamos que el casco es muy original, en realidad tiene partes de otros proyectos y de otros cascos. Lo que pasa es que hemos aunado cosas de diferentes modelos y al final no creo que tengamos que pecar de exceso de ser originales, sino que hay que reconocer que en algunas cosas, pues bueno, nos hemos inspirado en cosas que ya existían. Lo que pasa es que igual las hemos puesto todas a la vez encima de la mesa, por ejemplo, ¿no? A la hora de lo que es el proceso creativo de ese casco. Y luego en la parte que a mí más corresponde es sobre todo pues todo lo que tiene que ver con las mediciones a posteriori de todos los proyectos y todas las betas que se han ido generando, ¿no? Hasta conseguir pues cuál podía ser la mejor de las elecciones desde el punto de vista de cómo tenía que ser el casco y sobre todo, y es en lo que más estamos centrándonos ahora, en cómo tiene que ser utilizado. Podría parecer que el casco no tiene vida, pero el casco cubre la cabeza de un sujeto que va en una situación un poco, vamos a decir, incómoda en algunos casos y ese casco pues se mueve, ese casco va para arriba, va para abajo y el hecho de que ese casco se mueva de determinadas formas y en determinados parámetros pues puede hacer que ya no sea tan bueno como podría ser. Es un elemento vivo y por lo tanto hay que estar permanentemente valorándolo y enseñando al usuario del casco qué es lo que tiene y qué no tiene que hacer para que el casco optimice su rendimiento y eso es ahora mismo lo que estamos haciendo. John, supongo que cuando surgió la idea de hacer el casco hubo que valorar económicamente lo que costaba. Ese casco, el presupuesto de hacerlo supongo que sea muy alto. Ahí entras tú también, hay mucha pelea a la hora de cuando propones una idea. Estamos dentro de uno de los equipos más
más ricos del mundo. ¿Cómo va ese proceso? La tecla que define la cuestión económica es si el sponsor, en este caso Giro, que es quien patrocina todos los cascos del equipo, está dispuesto a hacer la inversión, porque todos los moldes, todos los diseños de ingeniería y todos los demás los cubren ellos, y nosotros nos encargamos de la parte de evaluación y de evolución del producto. Entonces, para nosotros no es un incremento de presupuesto muy significativo, que en realidad, pues si no estaríamos haciendo eso, nos estaríamos dedicando a otras cosas, son horas de trabajo, pero en horas de, vamos a decir, de construcción industrial, pues Giro ha tenido que invertir mucho, pero en definitiva, si el casco funciona y si el casco va bien, nosotros ganamos en resultados deportivos y ellos ganan en imagen, y ellos han conseguido un impacto, creo que muy importante, que no ha conseguido un casco en contrarreloj en los últimos años, ¿no? Y fíjate que se han hecho cosas nuevas y buenas, ¿no? Pero bueno, pues de esta manera ellos, vamos a decir, que rentabilizan en forma de imagen, de innovación y de nuevo producto en el mercado, con lo cual pues ellos cubren la mayor parte del presupuesto de la inversión. John, seguimos hablando un poco del material de contrarreloj, la cabra. A ver cómo lo ves. Esa creencia tradicional de la cabra tiene que ser incómoda. ¿Tú qué piensas sobre eso? Porque estamos hablando de que no es la bici más habitual de entrenamiento. Ya has hablado tú que se sale con un casco diferente al que utilizan en un montón de kilómetros en el resto de días. De repente te encuentras con una bici que no es la tuya, la más habitual. ¿Crees que es mejor cuanto más incómoda? No, así expresado tan brevemente, desde luego no lo suscribo. No, de hecho, las bicicletas de crono actuales son bastante más cómodas de lo que eran las bicicletas de crono hace 5, 10, no te voy a hablar de 15, 20 años. Son bastante más cómodas. Y el hecho de haber ganado en comodidad no ha hecho que se vea influenciado negativamente el rendimiento, sino al contrario. Las bicicletas de ahora son muchísimo más rápidas que las que se utilizaban hace no tantos años. Y, por supuesto, la postura del ciclista, qué decir, ¿no? Vemos las fotos de los ciclistas de hace 15, 20 años y decimos, pero ¿cómo podían así? Y lo peor de todo, ¿cómo podíamos permitir que fueran así, ¿no? ¿Cómo hincaban el lomo ahí? Qué barbaridad, ¿no? Sí, pero bueno, tampoco teníamos las herramientas igual necesarias para poder medir y evaluar lo que hoy sabemos y podemos hacer, y sin embargo, pues hoy tenemos un desarrollo tecnológico muy importante que nos permite medir muchas cosas en tiempo real en situaciones de competición que antes pues igual no eran tan posibles, ¿no? Y encima lo podemos hacer en tiempo real y podemos tomar decisiones que cambian las cosas en muy poco tiempo, con lo cual se ha desarrollado el material y se ha desarrollado el conocimiento para poder utilizar ese material, ¿no? Entonces entiendo que es parte de la evolución de todos los deportes, en este caso del ciclismo. A mí me gustan los chascarrillos y bueno, yo sé que hay algún ciclista por ahí, porque una cosa son las manías de los ciclistas para estar encima de la bicicleta, cada uno tiene su manía, ¿no? Y luego está la conveniencia, es decir, la biomecánica. Ahí es donde entras tú. Y muchas veces has tenido que luchar con algún maniático. Todos los días. Pero especialmente, y te voy a poner un nombre encima de la mesa. Yo sé que Alejandro Valverde, el primero, lo grande, es bastante, vamos a decir, que va a su aire. ¿Costaba meterle un poquito en vereda? Pues no lo recuerdo como el ciclista más problemático que tuviéramos, porque en contraprestación a lo que dices, que es una afirmación más o menos conocida por mucha gente, también te digo que era una persona muy poco tendente a la lesión y poco problemática respecto a los, vamos a decir, los inconvenientes que podría surgir con el material, con lo cual a mí no me resultaba una persona especialmente, vamos a decir, difícil con la cual trabajar. Al contrario, daba poco trabajo, vamos a decir, ¿no? En general, del malo, al que estamos hablando, del tener que estar repitiendo todos los días, no hagas esto. Los hay muchísimo peores que Alejandro y que son muchísimo más duros de trabajar con ellos. Y fíjate que en aquella época, que han pasado ya, desde que estamos hablando de casi 13, 14 años que han pasado de aquel entonces, cuando empezó Movistar, porque yo estuve en el primer año del equipo Movistar y el segundo, nada más. Yo en aquel momento, que evidentemente pues tenía menos experiencia que la que tengo ahora, yo pensaba que si seríamos capaces de demostrar que las cosas que recomendabas eran claramente mejores y que podías cuantificar cuánto mejores eran, pues nadie tendría ninguna duda a la hora de adoptar esa mejora y bueno, pues se plegaría, por así decirlo, a la evidencia, ¿no? Sin embargo, ahora te puedo decir que todavía, aun pudiendo demostrar a una persona que se está equivocando y que no tiene razón en lo que piensa ni en lo que hace, con números delante y sin ser más que un mero, vamos a decir, cronista de la realidad, pues cambiar las costumbres humanas es una tarea que en algunos casos es bien complicada. O sea, hay gente que es experta en equivocarse, en no dar el brazo a torcer y en seguir haciendo exactamente lo mismo. Entonces, bueno, entiendo que eso es parte de la psicología humana y de
las formas que tenemos cada uno de comportarnos, y en ese aspecto pues hay gente que es más dócil y hay gente que es más, diría yo, sensata a la hora de entender que igual lo que está haciendo no está bien, que igual rectificando aquello que está haciendo mal puede obtener un beneficio siempre y cuando haga esfuerzo. Y hay otra gente pues que quizá no tiene esa capacidad y se aferra más a lo suyo, y la verdad sea dicha que tampoco es que les vaya tan mal, porque cuando tú estás muy convencido de tu propio error, a veces puedes ser sólido en tus afirmaciones, en tus convicciones y en este caso en tus rendimientos, ¿no? Pero la evidencia es bastante clara. Entonces yo cometí el error de pensar que cuando tendríamos argumentos las cosas cambiarían, y sin embargo han cambiado, pero no tal y como yo pensaba o en la medida que yo pensaba que podrían cambiar. O sea, hay muchos ciclistas que siguen haciendo cosas que no están bien, y aunque les digas que no están bien, siguen haciéndolas mal. Afortunadamente, claro, también trabajar 9 años en una misma estructura, aparte de la experiencia que tienes, de alguna manera es un poco la capacidad de trabajar durante largos años contra muchos deportistas o con muchos deportistas, ¿no? Y eso de alguna manera pues te da un grado de mano izquierda que igual pues igual antes no tenía o no era capaz de poner encima de la mesa, con lo cual pues bueno, pues eso también hay que romper una lanza a favor de eso. ¿La biomecánica es tan necesaria? La biomecánica es necesaria incluso sin biomecánico de por medio. Quiero decir que la biomecánica es un proceso que existe en el momento que tú haces cualquier gesto deportivo y sobre todo si interactúas con un material, sea una raqueta, un balón, lo que sea. Con un implemento. La biomecánica está ahí, aunque tú no estés como biomecánico o que no haya biomecánico mediante, ¿no? El gesto deportivo lleva una serie de características biomecánicas. Si me permite reorientar la pregunta y hablamos la reorientación, reeducación o vamos a decir optimización biomecánica es necesaria, por supuesto, y sobre todo cuando hablamos de las diferencias que separan los resultados entre nosotros y nuestros rivales, que hablamos en algunos casos de diferencias de menos del 1%. Entonces, claro que son necesarias y claro que son muy importantes, y por eso entiendo yo que los biomecánicos pues tenemos nuestra parte de responsabilidad en el resultado final, y por eso los equipos cuentan con nosotros. Si no sería necesario, pues seguramente no tendríamos razón de existir. La implicación de las marcas, es decir, de las marcas de bicicletas, en este caso Movistar, vamos a poner a Canyon, a Trek, pues con Trek, y en este caso el Visma con Cervelo. ¿Hay implicación con vosotros? ¿Hay un feedback? Pues cada vez mucho más. A mí que me ha tocado ver pasar los años y cuál era la relación con los sponsors pues hace 12, 14 años y cómo es ahora, no tiene absolutamente nada que ver. Antes pues los equipos de alguna manera no tenían capacidad de trasladar de una manera quizá correcta a las marcas cuáles eran sus exigencias o qué les iba bien, qué les iba mal, y tampoco podían demostrar realmente qué les iba bien y qué les iba mal, porque también igual había formas de medirlo, y sin embargo eso hoy en día ha cambiado, y la relación con las marcas, yo que prácticamente tengo relación con todos los que tienen relación comercial con nosotros, valga la redundancia, dentro del equipo, es una comunicación casi permanente, hasta el punto de que cuando vamos a abandonar una sponsorización, por ejemplo, y vamos a entrar a trabajar con otra marca, igual empezamos a trabajar 365 días antes o 6 meses antes de que esa sponsorización salga al público, ¿no? Y empiezas a trabajar con un año de adelanto, ¿no? Y pasa también incluso con los corredores, ¿no? Con los corredores empieza a trabajar con algunos cuando los contratos y las circunstancias lo permiten, igual con 5 o 6 meses de antelación respecto al inicio del contrato, que es el día 1 de enero. Pero es parte de la carrera en la que vivimos. El que se anticipa tiene ventaja, y por lo tanto pues nosotros tenemos que contar con esas ventajas humanas y tecnológicas, y bueno, pues de eso trata el alto rendimiento, creo. Las bicicletas de hoy en día son tan galácticas, vamos a decir, y perdona la expresión, que putean al mecánico. Me explico. Ahora todas las bicicletas llevan el cableado interno, la mayoría vienen por la dirección. Claro, tú tienes que cambiar unos rodamientos de la dirección y tienes que desmontar media bicicleta. ¿Qué te dicen? El que paga manda. El que paga manda. Eso es más viejo que ninguna otra ley, casi, ¿no? Y como es así, pues evidentemente las marcas generan cosas que pueden ser más atractivas o más efectivas a la hora de que el cliente se vaya a comprar una bicicleta por sus prestaciones técnicas o incluso estéticas, y basándose en eso, pues el resto, sea mecánico, biomecánico o lo que sea, pues tenemos que seguir el ritmo de la música, aunque no nos salga bien el baile al principio. Entonces, pues bueno, pues claro, pues para nosotros ahora mismo cambiar un manual de contrarreloj son 2 horas y media, 3 horas de trabajo, y antes podíamos hacerlo, no estoy hablando del siglo pasado, estoy hablando de hace 10, 15 años, lo podías hacer en cuestión de segundos, minutos. Entonces, minutos. ¿Ha cambiado? Sí, ha cambiado muchísimo. Por no hablarte de diseñar un cockpit desde cero que tenga que ser customizado a medida de un corredor. Son 5 meses de trabajo. Entonces, bueno, pues ¿eso antes existía? No existía. Pero
el rendimiento y la tendencia del rendimiento va en ese sentido. Entonces, pues los que estamos alrededor tenemos que estar todo el día muy enchufados precisamente para poder estar al cabo de la calle, y todo se reducirá porque seguramente pues esos tiempos que tardas ahora a cambiar unos rodamientos, pues hasta ahora las marcas, que puede parecer una cosa ridícula, ¿no? Decía, bueno, pues ponemos los soportes debajo del manillar, los ponemos redondos, porque siempre han sido redondos, no por otra cuestión, y ahora resulta que son las arandelas que se pueden partir. ¿Por qué? Porque ahora las puedes sacar sin desmontar todo el sistema de frenos, por ejemplo, ¿no? Pero eso no se ha inventado antes de, sino que ha sido la propia experiencia, con lo cual, si ahora algo te cuesta 2 horas y media, pues seguramente que dentro de 5 años te va a costar la mitad, y dentro de 10 te va a costar muchísimo menos, porque todo va a ir evolucionando en ese sentido, y bueno, no creo que el sistema de frenos hidráulicos tenga una vida muy prolongada, porque seguramente eso también variará electrónico y va a ser inalámbrico, con lo cual habrá un bombín que impulse una polea en un momento dado y el aceite estará dentro de la pinza, con lo cual si no hay que trasladar el aceite desde la pinza hasta el freno, pues nos ahorramos todo el tema del cableado y ahorramos el problema de tus mecánicos. John, en un Tour de Francia, por ejemplo, tú puedes comenzar, no sé si habrá modificaciones, tú puedes comenzar con la bicicleta adaptada a tu cuerpo de una forma, durante la carrera hay un proceso de fatiga, incluso lesiones. ¿Se llega a cambiar la biomecánica de una bicicleta? Es que 21 días dan para mucho. Sí, y de alguna manera en nuestro equipo hemos sido un poco paradigmáticos en eso. Cambiamos las posiciones a lo largo de la temporada y cambiamos las posiciones dentro de las propias carreras. De hecho, es algo que es natural en determinados entornos en los cuales esto no le supone ningún problema. Un corredor de Machonium, por ejemplo, que disputa 4 pruebas en un día en pista, cambia 4 veces de bicicleta el mismo día y no tiene absolutamente nada que ver ninguna con la otra. Cambia las 4 veces de medida y no le pasa nada, porque cada bicicleta está preparada para cada situación competitiva, que en el Machonium son relativamente diferentes. ¿Esto se puede aplicar a la carretera? Bueno, pues en cierta medida sí. Tienes las resistencias de quien en un momento dado pues le da miedo cambiar, porque no sabes si el resultado va a ser mejor o peor, ¿no? Pero para eso sirven 9 años de estar trabajando en un sitio, para que alguien que está disputando una carrera muy importante y que en un momento sabe que esa posición puede no ser la óptima, porque en ese momento, por ejemplo, se ha pegado un castañazo y va retorcido encima de la bicicleta, pues que te dé permiso para que le expliques qué es lo que tú harías y por qué lo harías, que él lo admita y que al día siguiente pues se quiera poner en tus manos para poder cambiar esa posición. Es muy habitual, sobre todo, más que por momentos de fatiga, que eso de alguna manera es previsible o lo podemos tener un poco controlado, sobre todo en el tema de las caídas, que ahí ya entra un poco, pues eso, que te pegas un castañazo y lo que se supone que ayer podías hacerlo y no puedes hacerlo y hay que trabajar un nuevo guión. Entonces a mí, de alguna manera, se me requiere más para ese tipo de tareas así un poco sobrevenidas, pero que para una previsión perfectamente medida del segundo día de descanso vamos a cambiar las medidas de la bicicleta porque va a pasar esto. Eso es un poco más ciencia ficción. Johnny, incluso ¿se puede variar el retroceso, la altura del sillín en función del perfil de la etapa? Por ejemplo, no sé, una etapa que tenga mucha subida, adelantar el retroceso, adelantar el sillín. Por cuestiones estratégicas, no. Si simplemente estamos hablando de que va a cambiar el perfil de la etapa, eso de alguna manera lo tienes que tener previsto. Para eso disponemos de 2 bicicletas. Una bicicleta que se supone que es de montaña y una bicicleta que es pues en las etapas más llanas. Aunque ahora estamos prácticamente en la necesidad de evolucionar la bicicleta de montaña, porque la bicicleta aero se nos está comiendo a la bicicleta de montaña, porque es más rápida incluso en montaña también, ¿no? Entonces le hemos metido mucho tiempo de desarrollo y muchas mejoras a esa bicicleta, que ahora la bicicleta de montaña se nos ha quedado un poco corta. Pero sí que es cierto que cuando utilizan la bicicleta de montaña, las medidas de la bicicleta, en nuestro caso de la R5, no son exactamente las mismas medidas que la de un S5, y eso es prácticamente, te diría que el 100% de los corredores lo saben y no pasa nada. Pero el retroceso, altura de manillar, posición de manetas, ¿eso se calca en la bicicleta aero y en la escaladora? No tiene por qué. No, se hace un estudio biomecánico independiente desde cero en las 2 bicicletas para cada corredor. ¿Y se trabaja durante la temporada que el ciclista alterne la bicicleta aero, la bicicleta escaladora? Todas las semanas entrenan con 3 bicicletas como mínimo. Todas las semanas, todos los ciclistas. Entrenan con 3 bicicletas distintas todas las semanas. Y aparte que es que precisamente ¿cómo puedes garantizar luego que vas al Tour de Francia, vas a cambiar de bicicleta y no va a pasar nada? Pues porque llevas haciéndolo. Si el Tour de Francia es en la semana, vamos a decir, 20 y poco del año, pues si lo has hecho 3 veces a la semana, pues lo has hecho ya 60 veces, con lo cual pues las 65 seguramente no va a pasar nada. John, en tema de presiones,
puedes llegar a entrar, o eso ya es un tema más de mecánicos? No creo que sea ningún secreto. Nosotros estamos utilizando desde 27 hasta 30 o 31, depende de la carretera, depende del asfalto fundamentalmente y depende también un poco de la situación de carrera, vamos a decir, ¿no? Meteorologías, etc. Entonces ahí se hace un planteamiento y un esquema básico que se va alterando en función de las circunstancias. Entonces nosotros en el sistema de túneles que estamos llevando ahora mismo nos movemos desde un mínimo minimorum de un 3,8, 3,9 hasta un 5, un 5,1. Estoy poniendo los límites extremos, pero vamos a decir que las medidas normales podrían estar en 4, poco. ¿Cómo ha cambiado los neumáticos? De llevar antes tubular fino de 21 a 7 kilos y 11 de presión que llevaban, que era una auténtica barbaridad, a llevar ahora 28, 30. Precisamente el desarrollo de los potenciómetros como herramienta fundamental medida, pues es lo que nos ha ayudado a comprender que cosas que estamos planteando y que sobre el papel podrían parecer lógicas y que era... No, pon la de 19, como poníamos cuando corríamos en juveniles, en aficionados, pon la de 19 que es la que menos pesa y encima la que menos roza. Y estábamos totalmente equivocados, pero tampoco teníamos con qué medirlo, con lo cual todo se basaba en la fe y la fe estaba equivocada, porque hoy en día está clarísimo que las ruedas con una correcta presión, un correcto montaje y salvaguardando una serie de condiciones de montaje, las ruedas de 28, 29 y 30 pueden frenar incluso menos que las de menos anchura. John. Medido, no es una, vamos a decir, una afirmación de John Eric, lo puede medir cualquiera. John, ¿la biomecánica de Pogačar es perfecta? O sea, tú le ves y dices, ¿le copiaría esto? O... No, porque decir que algo es perfecto es ser bastante, vamos a decir, superlativo, ¿no? Seguro que tiene cosas para mejorar. De hecho, hay algunas cosas que yo creo que serían, o que si a mí me tocaría trabajar con él o él conmigo, pues seguramente le plantearía como posibles opciones de mejora. Pero también te digo que los fallos son fallos muy, muy, muy pequeños, poco visibles para el ojo no experto y que de alguna manera hay ejemplos muchísimo más claros de gente que ha andado mucho en bicicleta con biomecánicas sensiblemente peores. No, es de las mejores, vamos a decir, pese a que no sea perfecta. Bueno, este año las diferencias en el Tour han sido terribles, pero bueno, en el Tour o en cualquier carrera, pero hay veces que las diferencias son mucho más ajustadas. Entiendo que esto es una presión añadida sobre cualquier profesional que interviene en cualquier aspecto de mejora. Hay mucha presión sobre vosotros, John. No sé si soy la persona más adecuada para responder a la pregunta porque no la noto mucho encima de mis hombros al menos, pero sí que creo que hay dentro del equipo una gran responsabilidad por el hecho de responder a la propia historia del equipo, al presupuesto que tenemos y al plantel de ciclistas que de alguna manera corren con nosotros, ¿no? Porque eso de alguna manera pues nos hace a todos corresponsabilizarnos del resultado final. Y de la misma manera que el año pasado pues las cosas salieron excepcionalmente bien y que todo fue miel sobre hojuelas y que hicimos una temporada que será difícilmente repetible. Única. Sí, en aquel momento única. Pero bueno, si se hizo una vez seguramente se podrá repetir. Sí, más pronto, es la primera vez que un equipo gana el Giro, el Tour y la Vuelta en el mismo año. Con tres ciclistas diferentes. Eso es así. Quizá la ausencia de mala suerte que tuvimos el año pasado se ha convertido en la mala suerte que le tiene que venir a cualquiera por el mero hecho de estar montado encima de la bicicleta en forma de caídas, enfermedades y todo tipo de inconvenientes. Y bueno, pues no se le puede echar solo la culpa a la mala suerte este año, pero está claro que es un factor con el que ni cuando te van las cosas muy bien ni cuando te van las cosas muy mal debes de perderlo de vista porque siempre está ahí. Yo creo que al Visma este año, bueno, no ha ganado el Tour, pero yo creo que le ha ido muy bien. Ha recuperado un corredor que ha estado varios días en la UCI haciendo segundo en el Tour. Cuando estás en un equipo que es gigante, en el que trabajáis muchos profesionales, cuando tienes ese tipo de éxitos, ¿tú te sientes reconocido? O sea, ¿el reconocimiento llega hasta vosotros? Pues una pregunta bien complicada. Yo sí me siento reconocido, pero quizás por mi propia forma de ser o cómo enfoco yo estas cosas. Quiero decir que a mí me gusta hacer bien mi trabajo y me gustaría que mi trabajo serviría para el objetivo por el cual me pagan, ¿no? Que es maximizar el rendimiento en las áreas de biomecánica y aledaños del ciclista. Entonces me siento recompensado porque, bueno, durante 9 años han confiado en mí cuando seguramente haya otras alternativas y podrían contar con otros profesionales. Yo empecé en este equipo cuando era un equipo que era muy, 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 muy pequeño y empecé
porque me vinieron a llamar. O sea, no tenía yo ninguna intención de irme a un equipo holandés, pero bueno, se interesaron por mí, me llamó mucho la atención eso. De hecho, en estos 9 años, prácticamente, excepto yo, Lobato y un mecánico, no ha habido ningún otro participante del Estado español dentro del equipo y bueno, eso es paradigmático, ¿no? Porque es un equipo con unos valores y una concentración en torno al holandés muy grande, entonces hay poca gente que sea de fuera de ahí. Hay belgas que pueden ser primos hermanos en algunos aspectos, hay alemanes que son confronterizos, hay daneses que también son confronterizos, pero todo lo que se vaya alejando de lo que es los Países Bajos, pues nuestro equipo no tiene corredores, por ejemplo, de Centroamérica ni de Sudamérica, ¿no? Que hoy en día están bastante instaurados en la mayoría de los equipos, ¿no? Pues es de alguna manera la forma esa forma de pensar un poco de los holandeses, que es particular y que, bueno, pues yo la he ido descubriendo a lo largo de este tiempo. Pero en líneas generales yo me siento reconocido, a mí me dan las gracias cuando creo que me las tienen que dar, pero tampoco sea necesario, o sea, no creo que haya que vivir del reconocimiento ajeno. John, volviendo al Tour, hemos visto innovaciones después del casco, ¿no? Incluso también otras que han sido también estrambóticas, como ha podido ser el puente de la gafa de Stikon. Tú que también eres, aparte de biomecánico, un apasionado del ciclismo y de las innovaciones tecnológicas, cosas que te hayan llamado la atención en el Tour. Pues las gafas, ¿qué te han parecido? Las gafas, bueno, no he tenido la oportunidad de medirlo. Yo personalmente soy un poco, vamos a decir, escéptico acerca de las ventajas, por así decirlo, que presuntamente o que la marca dice que podrían llegar a aportar. Tendrán sus mediciones. Yo tengo mis dudas, sabiendo lo que cuesta ganar un vatio, que esa modificación produzca lo que ellos dicen que produce, pero bueno, también entiendo que aquí hay una carga importante de marketing, ¿no? Si lo diría una persona que realmente se caracteriza por hacer series de metrología, pues igual me lo creería más, pero las marcas lógicamente pues tienen que agrandar todas sus virtudes de todos sus materiales, incluso cuando no existen tales virtudes. Lo que más me llamó la atención, somos un poco raros, entonces la gente se fija en lo que es la cara del corredor y nosotros nos fijamos en la matrícula trasera generalmente, que es donde no se fija nadie, ¿no? El sistema que llevaba en contrarreloj Tadej, que era nuevo, era un direct mount, en donde se unía la tija, iba atornillada directamente sobre el sillín, sobre una plataforma. Nosotros tenemos un sistema más o menos parecido, tampoco quiero decir que nos hayan copiado, pero vaya, nosotros ya teníamos un sistema parecido y sin embargo Prólogo pues ha hecho esta adaptación, vamos a decir que es un poco evolucionada, mejorada respecto a la nuestra, pero ya la tija y el sillín son casi una misma pieza atada por 2 tornillos, ¿no? Y se podrían evitar incluso el uso de esos 2 tornillos con cierta facilidad. Lo que pasa es que eso no va a trascender nunca al más media porque está, vamos a decir, en la parte menos visible de una bicicleta, que encima es de contrarreloj, que tampoco es la más visible, con lo cual, pues bueno, pues estas cosas que no le interesan a nadie me interesan a mí. Eso y un tema que, bueno, creo que ya se empieza a generar, que es el tema de la longitud de bielas de Pogačar, ¿no? Que hemos estado durante mucho tiempo hablando de las bondades de acortar la biela a determinados corredores con determinadas características y bueno, hay un miedo escénico terrible en el ciclismo, fruto del desconocimiento, a recortar la biela porque bueno, como todo el mundo conoce la segunda ley de Newton y todo el mundo entiende que si se acorta la palanca voy a hacer menos fuerza y eso sobre el papel no suena bien, pues nadie, ningún profesional ni aficionado ni de nadie quiere acortar la biela de motu propio. La tendencia es siempre intentar llevar una más larga porque haces más fuerza, ¿no? Lo que pasa que bueno, el comportamiento de una biela circular tiene otra serie de características que no tienen que ver directamente con el comportamiento únicamente exclusivamente de la biela, porque es un movimiento circular concéntrico, y hay otras cosas que hacen que esa reducción de la biela hagan mejorar incluso esas posibles pérdidas de fuerza sobre la biela. Y entiendo que cuando el campeón del Tour de Francia y batiendo todos los récords ha reducido, y es un chaval de 1,84 m, no le podemos llamar precisamente bajo porque está muy por encima de la media de todos los demás, pone unas bielas de 165, pues convendría que todo el mundo mirase cuánto mide, por decir algo, y qué tipo de bielas lleva, para que empiece a sacar reglas de 3 acerca de si su biela es larga o su biela es corta. Es que están acortando todo, hasta los manillares. Esta mañana hablando con Asier Llanos y me decía, Josema, voy a pedir una bicicleta de Specialized, una raya 54 y me viene por narices con un manillar de 400. Y eso es un suicidio para un cicloturista, ¿no?
Pues depende, porque hay cicloturistas que son muy habilidosos y que llevan mucho tiempo andando en bicicleta y que con todo el derecho del mundo pues buscan sus mejoras de rendimiento a su nivel o allá donde quieran andar, y quizá otra parte no. No me atrevería a decir quién tiene derecho y quién no tiene derecho a mejorar su rendimiento y o a exponerse ante situaciones de peligro, porque lógicamente el manillar estrecho es más difícil de manejar. Entonces yo creo que cada uno tiene que hacer una lectura crítica respecto a sí mismo. Pues mi recomendación acerca de qué material le conviene y qué es lo que tiene que llevar, ¿no? Tengo la sensación de que últimamente la gente se deja aconsejar más quizá que antes, precisamente porque la cantidad de materiales que hay hoy en día son tales que ya el ciclista, vamos a decir, terrenal, ya no es capaz de dar respuesta a todo lo que se le plantea. Es abrumador todo lo que hay. Y ya no tiene respuestas acerca de todas las cosas que tiene que responder cuando tiene que hacer la configuración de una bicicleta, ¿no? Si hablamos de una posible configuración. Pero bueno, es un tema interesante, claro. John, de ahí Custom for Us, ¿no? Antes hemos bromeado sobre si eras el CEO, el creador en Custom for Us. ¿Qué porcentaje de gente tenéis cicloturista, más o menos, y gente que se dedica a la competición? Dentro de lo que es el ciclismo, te diría 2 de cada 3 son cicloturistas y 1 es de competición. He entendido esto en un espectro amplio. Puede ser de mountain bike, puede ser un máster, puede ser alguien que hace gran fondos, pero los hace pues eso, con intención de hacer 6 horas en quebrantahuesos, que lógicamente eso ya trasciende a lo que puede ser el cicloturismo clásico. Pero la mayoría de gente lo que quiere es no tener molestias y andar con sus amigos el domingo sin que eso se convierta en un infierno en sí mismo, y ya está. Ese es el cliente más o menos tipo. John, ¿y no crees que hay mucha gente que tiene una percepción equivocada de lo que es el ciclismo y cómo te encuentras encima de la bici por llevar una posición como cicloturista demasiado comprometida, accesorios que son para puro rendimiento? ¿Qué te encuentras en la consulta? Eso es un cuento al que creía que en un momento dado los conocimientos y de alguna manera mis compañeros que trabajan conmigo en biomecánica en general, hablo como la profesión, ¿no? Conseguiríamos darle la vuelta, pero según van pasando los años me estoy arrepintiendo de aquella especie de promesa que me hice a mí mismo, ¿no? Porque desafortunadamente la gente cuando compra las cosas, hablemos de bicicletas o hablemos de cualquier otra cosa, las compra con una serie de expectativas y con unas bases que a veces pues quizá no sean las objetivamente, que él te reconoce que realmente aquello sabía que no le valía para lo que él quería, pero que le gustaba o que lo hacía porque le dio el ramalazo o bueno, las razones más pintorescas que uno puede imaginar. ¿Y qué podemos hacer contra eso? Pues creo que podemos hacer más bien poca cosa, porque hoy en día la gente que trabaja en marketing tiene una ventaja muy importante sobre los biomecánicos a la hora de decir qué es lo que te conviene y qué es lo que no te conviene, que es el aspecto temporal, visual, y que te entran por el sitio donde no entra la razón, por así decirlo, ¿no? Entonces te ganan por los ojos, te hacen ver que esa es tu bicicleta realmente, y eso es muy difícil de contradecir, ¿no? Dice la ley de Bardolini que para contradecir algo que alguien cree hace falta hacer de 3 a 4 veces el mismo esfuerzo. Entonces nosotros tenemos las fuerzas que tenemos, no 4 veces lo que tienen lo de marketing. Entonces, bueno, sí que hay un pequeño cambio y que hay gente más preocupada en general por comprar una bicicleta que sea más adecuada, que se ajuste, no cometer errores que ha podido cometer en el pasado y que le han llevado a malas experiencias, pero lo otro no creo que sea ni mucho menos una cosa que ha sido una moda y que vaya a desaparecer en el futuro. No. La gente va a seguir comprándose las bicicletas que le gustan porque esto está montado y está pensado así, y en cierta medida pues la gente es soberana y hará lo que le dé gana, como es lógico. Pero es una pena, porque hay veces que te compras una bici, por ejemplo, como decía Josema, no sé si es el caso de Asier, que lleva muchos años. Y se ha mosqueado, Sí. Se va a gastar un dineral en una bicicleta y le viene por narices con un manillar de 400. O sea, te vas a gastar más de 8.000 euros. O sea, yo creo que la marca te tendría que dar la opción de decir qué medida de manillar quieres. Los sistemas de customización de las marcas, que a mí me tocó trabajar con Trek Academy, que tenía todo el sistema de Precision Fit que te permitía casi construir la bicicleta pieza a pieza, claro. No se han implantado precisamente bien. Podría parecer, pues si te dan toda esa libertad para poder elegir casi lo que tú quieras, al final se han quedado en cosas tan absolutamente grotescas, con el color que quieres de la bicicleta o el diseño que quieres, que es en realidad lo que menos te va a molestar o te va a dejar de molestar más allá de la vista. Pero igual, ¿no? Quieres una tija de 350 en vez de 400, un manillar de 420 en vez de 400. Eso yo creo que tiene que ver con que las marcas han entendido que el poder poner ese sistema disponible de manera real en 5 continentes, el esfuerzo logístico que habría que hacer sería terrible.
y por alguna razón pues eso no funciona. De hecho, las marcas que llevan trabajando mucho la venta online, que de alguna manera podrías hacer una configuración en fábrica y que la bicicleta salga fabricada de esa manera, tampoco es que tengan unas opciones de customización muy grandes. Ya no te hablo del tendero que está en la tienda. Pero una talla 54 estamos hablando de una persona que está en torno a 1,80, 1,78, 1,80 y le metes un manillar de 400. Entiendo que una talla 48, una talla 50, le puedes meter un manillar de 400. Pero porque ya estamos hablando de personas de 1,70 y menos, como es mi caso. Pero desconozco el caso, pero entiendo que es una bicicleta que tiene, vamos a decir, como un público muy definido. Es un ciclista que tiene un componente técnico elevado, que tiene experiencia, que es una bicicleta con orientación competitiva y etc. O que tiene dinero, sin más. Exactamente, pero luego el cliente, como hemos dicho antes, es soberano y bueno, y si no cumple estos, vamos a decir, estos parámetros, pero se quiere gastar el dinero en ello, claro, pues luego bajas Orduña de manera ingobernable. No va a ser, esto no se gobierna. Y si no va a hace ser viento, llevas ruedas de perfil, pues ya ni te cuento. No va a ser Johnny Berry el que te diga que te estás equivocando. Pues oye, pues larga vida. John, vuelvo a la tecnología y a la competición. Las tijas telescópicas, que no me quería dejarte ir sin preguntarte. ¿Qué te parece? ¿Lo habéis trabajado en el equipo? No, porque solo podríamos meter tija telescópica en la bicicleta, la que llamamos la R5, la de montaña. Ya os he dicho que la estamos, por así decir, superando con la S5. Ya prácticamente la R5 no tiene casi sentido utilizarla. Fíjate que es bonita, ¿eh? Para gustos los colores, ¿no? Habrá gente que le guste la R5, la S5 y hay gente que no le guste ninguna de las dos. Pero bueno, eso está dentro de lo normal. Entonces, claro, las tijas telescópicas y las tijas aerodinámicas se llevan mal porque el sistema constructivo no lo permite. Entonces, es un camino que a nosotros nos va a costar recorrer porque no estamos preparados ni Cervelo está excesivamente interesado en ello. Eso no quita para que sí estemos trabajando en sistemas, por ejemplo, de ajustes del retroceso del sillín en carrera, ¿no? Que se pueda cambiar, por ejemplo, la posición del sillín dentro de la propia carrera y eso sí que es algo que es un poco más asequible, va en la línea esa un poco de intentar beneficiar al ciclista en función del terreno que recorra, ¿no? Pero lo que es estrictamente la telescópica, como está ligado al tubo redondo, pues nos queda un poco lejos. ¿Hay algún proyecto en ciernes que se pueda confesar? Es decir, tengo algo ahí en la recámara. Sí, bueno, cosas que estamos pensando. Queremos un manillar nuevo para la R5 que de alguna manera la vuelva otra vez a posicionar dentro de una bicicleta escaladora que podría mejorar prestaciones respecto a la S5. Estamos trabajando en un perfil nuevo de diseño de integración entre la rueda y el tubeless con uno de nuestros sponsors, que es Reverse, de la marca de ruedas. Estamos trabajando en 2 sillines nuevos que presentaremos seguramente para la temporada, si todo va bien, 2025. ¿Con marcas conocidas? Con marcas conocidas, sí, pero de diseños totalmente nuevos. Y aparte de eso, estamos trabajando también en un sistema de integración de datos relativamente complejos con Quark, que es nuestro potenciómetro, y bueno, pues estamos en un sistema de analítica de datos avanzada para de alguna manera pues compensar cosas que igual algunos de nuestros rivales ya tienen o pueden estar manejando actualmente y a nosotros igual ahora se nos escapan, ¿no? Entonces estamos trabajando con casi todos los recursos humanos para intentar mejorar todas y cada una de las cosas que tenemos delante. Hay un experimento también con el tema de pinturas, un tema de pinturas porosas que podrían mejorar la penetración de la bicicleta en el aire, pero eso seguramente sea para el 2026. ¿Cuántos parámetros? Demasiados. Para ganar un Tour de Francia. John, el mayor topetazo que te has pegado, porque tú también has sido muy innovador y el innovador también tiene que cometer fallos. De hecho, es mucho más educativo el fallo que el acierto, porque como decía José María García, ¿no? El halago debilita. Entonces, bueno, pues cuando te metes un tortazo es cuando realmente te pones las pilas para decir, a ver, ¿dónde la hemos liado y dónde la hemos liado? El más grande, voy a decir uno que me viene a la cabeza, igual ha habido uno más grande y alguien me tiene que corregir y puede ser verdad, ¿no? Nosotros en el año 2013-2014 diseñamos un sillín que tenía un sistema kinestésico, que era el sillín de tiburón, luego ¿no? utilizamos Shark con la aleta de tiburón, que desde el punto de vista biomecánico era una innovación muy importante porque solucionaba uno de los problemas que aún a día de hoy todavía sigue siendo trending topic, ¿no? Que es el tema de las asimetrías de cadera y que la gente no vaya derecha encima del sillín, que es un problema extremadamente común. Y bueno, nos parecía que podía ser una buena solución y el sistema era una buena solución desde el punto de vista de lo que estamos planteando. ¿Sirve esto para enderezar al ciclista? Pues más sí que no.
No enderezaba todos, no enderezaba todos igual, pero bueno, funcionaba más que no funcionaba. Pero sucedieron dos cosas. Uno, que la UCI no homologó el producto para utilización en competición porque decía que generaba un cuarto punto de apoyo en la parte final de la columna vertebral, en la extensión del hueso sacro, o sea, lo que nos queda de cola de animales, ¿no? que tuvimos en su día. Los que la tienen, no todo el mundo la tiene. Se supone, o la UCI decía, y nosotros lo intentamos justificar, que aquello no se apoyaba allí, y la UCI decía que había un nuevo punto de apoyo en el sillín, y lo invalidó por eso, porque el sillín no podía tener un nuevo punto de apoyo más allá de las tuberosidades isquiáticas, que es donde se apoya un sillín. Y no nos aprobaron el sillín para competición, y un material que no se utiliza en competición hoy en día, ¿a quién le vas a convencer de que eso es mejor que lo que se utiliza en competición? Ya nos pegaron un tiro en la línea de flotación gordo. Y luego, por otra parte, que en mi desconocimiento y en mi falta de experiencia respecto a la vida, eso está en una parte del cuerpo que da lugar a mucha chanza, a mucha risa y a mucho, porque claro, evidentemente se mete entre las dos masas de los dos glúteos y da la impresión de que la aleta, que en el peor de los casos está a 5 o 6 centímetros de lo que es la zona del recto y del ano, pues evidentemente el chiste parece bastante sencillo, ¿no? Entonces, aquello ni se acercaba a aquello, pero parecía que podría llegar a acercarse en un momento dado. A lo mejor si lo usas te tienes que ir a confesar. Bueno, pues insisto, puede ser que uno de los fallos era que si tú utilizas eso que altera de alguna manera, que quien va a utilizar eso va a padecer las chanzas y risas de todos los que le rodean, pues lógicamente tiene mal futuro, ¿no? Por mucho que sería una buena solución biomecánica y arreglara un tipo de problema, si voy a tener que estar aguantando todas las risas y mofas de todos los que tengo a mi alrededor, va a llegar un momento en el que digo, mira, o sea, es que igual es mejor el dolor que tenía antes que tener que aguantar a toda esta gente riéndose de mí alrededor o teniendo que dar explicaciones. O al revés, si encima de que te posiciona bien en la bici y te da gusto y rinín, yo creo que matas dos pájaros Yo ya en esas consideraciones no entro, pero hablando de experiencias vitales que te han enseñado cosas, esa fue una experiencia muy buena, que te hace pensar que si vas a pensar algo que en un momento dado puede ser una buena idea, pero que quizá el ser humano que tienes alrededor tuyo, por las razones que a ti no te parezcan o no comprendas, no lo va a aceptar, pues quizá resulta que igual no es una buena idea. Es que has dado con un producto del 2013. En el 2013 yo tuve un accidente muy grave. Muchos que me conocéis ya lo sabéis, y estuve Custom Forage, pues había también rehabilitación, ¿no? Y yo hice la rehabilitación allí, de la rodilla, y allí estaba el sillín en cuestión, y lo probé. Oye, yo tengo ese problema de asimetría. De hecho, él me recolocó, me puso las calzas y tal, y el sillín aquel, reconozco que me colocaba perfectamente. Pensaba que ibas a... No, y te digo que no toca la parte noble, no toca, o sea, simplemente está ahí, pero te coloca perfectamente y apoyas perfectamente los isquiones de manera simétrica, el moflete izquierdo y el moflete derecho. El otro día me acordé del sillín de John, porque estaba subiendo el vivero, yo pedaleo muy torcido, pero muy torcido, pero desde hace 30 años. Se me acercó alguien, yo no sé, como estaba haciendo la recuperación de una serie, y me cogió alguien por detrás y me dice, oye, es que vas muy torcido en la bici, como que me estaba avisando. Yo, joder, pero es que, pues claro, llevo así siempre. Me acordé de tu sillín. John, Custom Forage, consejos que nos vamos a hacer un poquito de publicidad Por supuesto, del centro, ¿no? Consejos que das a cicloturistas, a corredores en general, y hazles un llamamiento si tienen algo que consultarte y hacer una visita al centro. Bueno, si es un consejo que quieren aceptar de buen grado y basado en la experiencia y el conocimiento, que cada uno ande en bicicleta lo que pueda andar en la medida de sus posibilidades y que la use con cierto grado de sentido común. En contra de lo que la gente podría pensar, todo el mundo relaciona lesión con que alguna métrica de la bicicleta va mal. El origen de la lesión puede estar de alguna manera, el disparadero puede ser esa métrica que no está bien, pero el problema es que has hecho un esfuerzo para el cual no estabas preparado. Esa es la parte del contrato que la gente no quiere contarnos, pero que cualquiera que tenga mínima experiencia en este gremio lo tiene más que claro. Y bueno, pues el fenómeno de la grupeta, tal y como la conocemos, está muy bien, pero hay que entender que la gente que no tiene condiciones físicas, como los primeros que van ahí delante de la grupeta, pues se tienen que retorcer encima de la bicicleta para encima no poder seguir a los demás, y eso les obliga a hacer intensidades que no son las adecuadas, hacer esfuerzos que no son los adecuados, y de esos polvos, estos lodos, es el disparadero principal. O sea, la gente se lesiona porque hace cosas encima de la bicicleta para las cuales no está
bien preparada, ni lleva una progresión de entrenamientos lógica y se somete a intensidades para las cuales de alguna manera pues el que va con él quizás sí esté preparado, pero ese mismo no. Entonces el consejo es que nadie haga esfuerzos por encima de sus posibilidades, porque eso va a acabar mal. Eso es un consejo, vamos a decir, genérico. Y a la gente que tenga interés, una de las asignaturas pendientes de la biomecánica que también he renunciado a ya satisfacer por pura fatiga, es que cuando te enseñan estas cosas en los centros académicos, llámese la universidad o llámese los centros formativos correspondientes, todo esto se planta sobre la premisa de que yo voy a andar en bicicleta, me pongo la bicicleta medida para no hacerme daño y empiezo a andar en bicicleta. Y sin embargo, el mercado es muy tozudo. Yo me hago daño en bicicleta y entonces voy al biomecánico, claro. Entonces resulta que esto es más caro, es más costoso, cuesta mucho más dinero. Antes de ir al biomecánico he pasado por fisioterapeuta, masajista, osteópata, adivino, todo lo que tenía alrededor al alcance de la mano para intentar solucionar el problema. Y claro, al final acabó el biomecánico, que es caro. ¿Pero por qué es caro? Pues es muy sencillo, porque vienes con un problema que hay que desinbrincar bien desimbrincado, y aquello es complicado. Entonces, bueno, pues lo que puede parecer un tema de sube el sillín, baja el sillín, dices, bueno, pero ¿cómo puede ser esto tan caro? Digo, es que el problema es todo lo que hay que hacer, que tú no ves, por así decirlo, para conocer esa situación, y que lo de menos es lo de los 3 milímetros para arriba, 3 milímetros para abajo del sillín. Es todo lo demás de lo cual no estamos hablando. Pero con este llamamiento a que la gente utilice la biomecánica con un carácter preventivo y no con un carácter curativo, no espero que tenga demasiado éxito, porque intentamos predicarlo en los 5 continentes, los más o menos, en el mundo hay unos 450 biomecánicos activos que nos dedicamos a esto de manera profesional y prioritaria, y unos 4.000, vamos a decir, en total, de los que hacen cosas, aunque no sea de manera prioritaria o exclusiva, ¿no? Y el consenso es total. O sea, la gente no viene con carácter preventivo y eso es un problema. John Custom Forage en la Quirolechea, en la Casa del Deporte, en Miribilla, Bilbao, en la entreplanta, custom4.us. Eso es. Si nos vamos a la dirección, la URL es esa. Repítela, que la vuelvan a pillar. custom4.us. Perfecto. Eso es. Joder, yo estaría aquí hablando Ya, de se esto. nos ha ido la hora un montón. Madre mía. Le hemos Pero secuestrado a nos van John. a- Yo nos van tenía a- más preguntas, Nos pero van a echar de la federación. ya hicimos con John una jornada, un taller para cicloturismo, hicimos otro para escuelas. La verdad es que, mira, se lo vuelvo a agradecer aquí públicamente. Si él quiere, haremos alguna jornada más. Y es que ricasco, a John. la Federación Vizcaína por el vínculo innegable que nos une, que me une a mí desde que era ciclista, y en todos los demás años, pues lógicamente la respuesta siempre será sí, dentro de nuestras humildes posibilidades, claro. John, aquí está tu casa. Es que ricasco. A vosotros. Es que ricasco. Y Josema, pues con la entrevista a John despedimos esta jornada y hasta un siguiente capítulo. Pues aquí os esperamos. Es que ricasco. Nos vemos.